Hace poco menos de 2 meses, de la Casa Rosada surgió una decisión que causó un auténtico vendaval en círculos financieros internacionales. Expropiar la parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, empresa petrolera argentina insignia, que hasta ese momento estaba controlada por la multinacional energética española Repsol. De no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos con el nivel de crecimiento, actividad, industrias, trabajadores en un país inviable. Y es que en opinión de Buenos Aires, el gigante español no había cumplido con los compromisos de reinversión que estaban estipulados en el acuerdo de privatización que desde 1992 y durante la administración del polémico presidente Carlos Saúl Menem había puesto en manos de Repsol a Yacimientos Petrolíferos Fiscales. La decisión en cualquier caso generó una airada reacción del gobierno de Madrid. El gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión del Gobierno de la República Argentina de expropiar las acciones que Repsol tiene en la mercantil YPF. Y es que a juicio de Madrid, las razones esgrimidas por la Casa Rosada para proceder a la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales no se corresponden con la realidad. Repsol ya respondió que no, que sí ha invertido una buena parte de las ganancias en Argentina, entonces está el debate ahí, no se ha clarificado. Lo que es un hecho es que mientras si son peras o son manzanas, la administración de Fernández de Kirchner ha dado un muy importante paso en la recuperación del control del Estado argentino sobre un área indudablemente estratégica para el desarrollo económico del país, la de los energéticos. Comentábamos al inicio del programa que Argentina es muy noticioso en muchos sentidos, pero una de las grandes noticias o campanadas que se ha dado en las últimas semanas fue precisamente la nacionalización de YPF, ¿no? De Yacimientos Petroleros Fiscales, ¿no? de Argentina. Era una empresa que estaba en propiedad de un consorcio español, Repsol, y que por una decisión de la presidencia de Argentina se expropiaron sus activos. Esto, corrígeme si estoy en lo equivocado, fue muy aplaudido en Argentina y muy repudiado en el mundo. No todo el mundo. Bueno, por lo menos en el mundo en europeo. España, en el mundo europeo. Claro, yo diría que España o por solidaridad con España, claro. A lo mejor el resto de los europeos. Pero bueno. No en la región. No, en la región me doy cuenta sí. Que no. Sí. Pero, ¿cómo han, digamos ya que son 3 semanas, poco más, ¿no? Que se dio esto. 16 de abril. 16 de abril. Fecha histórica para nosotros. Entonces, exacto, es nuestro 18 de marzo, ¿no? Claro. Mira, en primer lugar, para contarles, Sí. YPF siempre fue una empresa nacional. En la época donde en el mundo estaban reinando las ideas más liberales, lo que llamamos el consenso de Washington, la década del 90 en la Argentina significó una serie de privatizaciones de nuestros servicios públicos, y uno de los temas centrales donde se privatizó fue YPF. Creo que Argentina es el único de los países... ¿En qué año se privatizó YPF? 91. 92, digamos, pero creo que Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene recursos hidrocarboníferos que los haya privatizado. Entonces, cosa que nunca hicieron aquí en México y muy bien hecho porque es necesario tener y mantener la soberanía energética. Bueno, ¿qué sucedió? Nosotros venimos en la Argentina desde el 2003. Para entender bien, lo que se privatizó en 92 todo. En Argentina fue incluso el subsuelo, es decir, el crudo. Sí, todo lo porque que es... hay un par de sistemas los dueños son las provincias que concesionan, pero todo el manejo de lo que es la producción, comercialización, distribución, eso se privatizó. ¿Sí? Bien, entonces, pero ellos manejaban todo. ¿Qué sucedió? Nosotros desde... Y al Estado argentino le pagaban una cuota por explotar eso. Le pagaron lo que fue la compra. Le pagaron la compra de todo lo que fue la concesión. O sea, a ver, los dueños de lo que está abajo de la tierra del petróleo son las provincias. Lo que hacen la YPF es la concesión para explotarlo, para producir, explotar, distribuir y vender. Tienen que tener, sí, le dan una serie de regalías, una serie de cánones, digamos, a las provincias, pero maneja todas las decisiones respecto de dónde producir, dónde explorar o cuánto. Eso lo manejaba Repsol y YPF. Nosotros venimos de la Argentina. ¿Y únicamente Repsol manejaba en todas las provincias o había otras empresas? No, hay otras empresas, pero lo que es YPF, todo lo que era el área de concesión y de que manejaba YPF, lo manejaba Repsol con otras empresas privadas también, porque Repsol tenía el control de la empresa, pero había otras empresas que también tenían el 56%
de las acciones de todo lo que era la empresa privatizada en su momento de YPF. Nosotros veníamos creciendo del 2003 al 2009 a un promedio de casi 7.8%, o sea que Sí, bárbaro. esas tasas realmente muy Muy altas. buena, sí. Y para poder seguir sosteniendo ese crecimiento, se Después de la necesita- crisis de 2008, digamos, después del bajón No, mundial. desde el 2003. En el 2009 Hubo fue un menos, descenso. pero promedio, como fuimos creciendo en 9%, entonces el promedio Brutal. son 7.8. Sí. Entonces, nosotros en estos 9 años hemos aumentado nuestro PBI de un 91%, o sea, para que te des idea de la Sí, dimensión del casi el crecimiento doble. de Argentina. Entonces, para seguir con ese crecimiento, Argentina necesitaba su energía, sus combustibles, para poder acompañar el crecimiento y el desarrollo de todas las empresas, incluso de muchas empresas mexicanas y de españolas que hay en Argentina. Bueno, Repsol estaba priorizando más utilizar su negocio en la Argentina como apalancamiento para otros negocios en el mundo, lo cual esto significaba la disminución de la exploración, de la explotación y de la producción. Estaba, digámoslo así, abandonando el negocio. Estaba abandonando el negocio en el sentido no tanto de sus ganancias o rentabilidades que las giraba a sus Sino que otros negocios participaba en el poco en mundo, el interés de sino que Argentina. no estaba acompañando el proceso de desarrollo económico y de crecimiento. Situación que se le vino advirtiendo, no hace poquito, sino ya desde hace varios años, de la mejor manera, tratando de que, bueno, que miren cómo estamos, sentándose, dialogando, hasta que en el año 2011 tuvimos que prácticamente casi toda nuestra superávit de balanza comercial, tuvimos que comprar por valor de 9.400 millones de dólares, pagar en combustibles, y fue la primera vez también que la balanza energética dio desfavorable. Con lo cual, ante esa situación y ante oídos sordos que hacía la empresa, está establecido en la Constitución cuando un Estado decide declarar de interés público una actividad, se hace por medio de una ley. Entonces, y para se entender, decide. Argentina fue autosuficiente en energéticos hasta antes de, digamos, este abandono de Sí, sí, negocio de Repsol. Claro, tenía una balanza Ya, incluso ya. superior y después empezó a Sí. deficitar. ¿Por qué? Porque Repsol nunca terminó acompañando el desarrollo. Sí. Bueno, la presidenta toma la decisión, se envía un proyecto de ley al Congreso, estableciendo y basado en los artículos de la Constitución Nacional. El Congreso lo apoya mayoritariamente, la oposición, el 80% del Congreso, senadores y diputados, y la oposición lo acompaña, lo vota. Y después tenemos las leyes en la Argentina, que son los organismos encargados de cuantificar, de tasar cuánto es lo que vale la empresa, cuánto es lo que se debería pagar como indemnización frente a Repsol y YPF. Es decir, se toma una decisión estrictamente sujeta a derecho. Se toma una decisión que significa recuperar la soberanía ¿No hubo energética. en medio alguna negociación con Repsol de incitarlos a que invirtieran más? Sí, sí, años. Sí lo hubo. Años Ok. de negociaciones, de pedidos, de que necesitamos, que se Aumenten la vislumbraba producción, etcétera. que aumenten la producción. Ellos estaban incluso vendiendo sus acciones. ¿Y qué es lo que se hace? No es que la Argentina, el Estado de Argentina toma todo el 100% de las acciones, sino toma solamente el 51% del 56% que tenía Repsol, por lo cual toma el control de la empresa, y el otro 49% de las acciones siguen en manos privadas. O sea que es una empresa que sigue siendo una empresa de capital mixto y sociedad anónima. O sea que es una empresa que está tanto el Estado como los privados. ¿Y los privados son principalmente ciudadanos argentinos o son empresas de todo hay el mundo? hay empresas más pequeñas, hay grupos más pequeños y otros accionistas privados, como cualquier accionista que puede Digamos, tener ahora sí acciones. las instrucciones ya las reciben directamente del Estado argentino Ahora en el cuanto Estado a dónde argentino se explorar. ha hecho exactamente, ha tomado la decisión de manejar todas sus decisiones energéticas justamente para acompañar y poner en línea algo que es tan importante para el desarrollo de un país, que la energía, con todos sus recursos, en línea con el crecimiento y el desarrollo del país. Ahora, a partir de esta decisión, ¿no han buscado algunos mercados internacionales estrangular a Argentina por diferentes No, lados? mira, en la Argentina hay cientos y cientos de empresas multinacionales de distintas partes del mundo que a su vez se estaban viendo perjudicadas
por la esta insuficiencia imposibilidad de tener acceso a tener la suficiente energía para seguir desarrollando. Tenemos varias empresas españolas que acompañan perfectamente esta decisión, en México también, de todas partes del mundo, y además tenemos ya muchos interesados de petroleras de origen estadounidense, de origen brasileño, venezolano, que quieren participar ahora con el Estado argentino en este proceso de mayor desarrollo y crecimiento de la empresa nuevamente. Porque parte del problema fue la falta de capitalización que estuvo Repsol, pues digo, el abandono. No, el abandono, fue decreciendo, tenía un porcentaje alto y lo fue vendiendo las acciones y no le interesaba, solamente le interesaba sí tener sumas rentabilidad mayores, en su momento pagó algo así como 13.500 millones de dólares, tuvo recupero entre 15.000 y 22.000 millones, o sea que ya recuperó en poco tiempo toda la plata que había invertido en su momento en la compra de la empresa, por encima, por supuesto, de la compra. Muy bien, pues vamos a hacer un segundo corte, si te parece, y regresamos en un minuto.